hay varios puntos importantes, diferentes entre cristianismo y las demás religiones. Sobre todo cuando comienzo, cristianismo empezó como una religión de libros. Cambio las demás religiones, enfocado de sus sacrificios y también una enseñanza simple. Enseñanza simple quiere decir que un mensaje de que se porta bien, se hace buenas obras, entonces hay premio. Cuando no es buena obra, hay castigos. Cambio, cristianismo, Dios enseña amor y su gracia. Disculpe un momento, tengo sobrepeso innecesario. Voy a dejar 1 kilo menos. Yo me estaba haciendo esto. Bien, el cristianismo lo enseña gracia de Dios y gracia de Dios. Amor de Dios y gracia de Dios. Y empezó el libro. Libro es la Biblia. El Juan capítulo 1, versículo 1, dicen así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. El verbo es Dios. Lo que quiere decir el verbo, la Biblia es Dios. Y también, primero libro Juan 4:16, dicen así: Dios es el amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Dios es amor. Entonces, esos dos versículos lo que nos enseña a nosotros. La palabra, el verbo es Dios, Biblia es Dios. Dios es amor. Entonces, en la Biblia es amor de Dios para nosotros. Lo que quiere decir, lo que dice la Biblia es amor de Dios. Y nosotros cuando vemos la Biblia tenemos que encontrar ese amor. Muchas iglesias le dicen: hermanos, hay que amar a Dios, amen a Dios. Muy bien, queremos amarlo, a Dios. Pero ¿cómo? Porque los hombres, nosotros, no es fácil amar a quien no conocemos bien. Y nosotros nos hace fácil amar a quien me ama a mí, eso sí. Pero aquella persona que no conocemos y cuando no entendemos su amor, es difícil amarlo. Y la Biblia es que muchas veces dicen ese amor de Dios, pero cuando uno vemos la Biblia, no es fácil encontrarlo. Sobre todo Antiguo Testamento, cuando ve Dios dice que matar a todo el mundo, y cuando viene ese tipo de palabra dura, oye, ¿dónde está el amor de Dios? Es difícil. Pero sí, Dios es ese amor, el verbo es Dios, la Biblia es Dios, sí hay amor, aún un episodio, un escenario cuando vemos crueldades, pareciera un mensaje duro y como una maldición, pero hay amor de Dios. Ese es esfuerzo lo que tenemos que hacer. Hoy, por eso quiero invitar junto a todos ustedes para verle primero Reyes capítulo 21, versículos 17 al 29. Vamos a leer una sola voz junto todos. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot,
Los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el servicio como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Amén. Fíjate lo que acabo de leer, 17 al 29, contenido, hay duro mensaje a quien, a Acab, a su casa. Eso parece difícil. Para ver uno, si yo soy Acab, wow, es una advertencia severa y pareciera una maldición. Difícil encontrar amor de Dios. Como le dije antes de leer estos, nosotros nos hace más fácil amar a quien me ama. Y para amar a Dios es mejor aprender su amor hacia uno. Entonces ese amor sí sale dentro de nosotros. Es el propósito de hoy, estudiar juntos para ver ese de versículos que leímos hoy, ¿dónde está ese amor de Dios? Y versículo 17 comienza: entonces vino la palabra de Jehová a Elías. Fíjate, esa palabra entonces explica qué ha sucedido el versículo 21. Versículo 21, cuando usted ve la Biblia, dicen Acab y la viña de Nabot. Había una persona, se llama Nabot, tenía una viña fuera del palacio de rey Acab, cerca. Y rey Acab tenía un gran deseo de tomar de la viña de Nabot. Y él ofreció a Nabot, según la Biblia: mira, te voy a entregar mejor viña, a ver si tú me das estos. Hacerle una especie de cambalache. Y Nabot dijo: no me interesa. Y el rey tenía tanto como un antojo de tomar esto. Cuando fracasó, él regresa al palacio y se acostó, rehusó hasta comer. O sea, estaba muy triste por no haber logrado tener ese viña. Su mujer, reina Jezabel, ya sabemos más o menos, quien conoce la Biblia, Jezabel, una mujer terrible. Esa mujer, viendo su marido rey, está como, no enfermo, pero está enfermo. Está caído de ganas de trabajar. Entonces ella maquina un crimen, que es, contrató dos hombres perversos, y le hizo hacer un testimonio falso contra Nabot. El hecho, eso tuvo éxito.
y Nabot muere apedreado. Después que murió Nabot, reina Jezabel le dijo a su marido: mira, murió ese hombre, anda, vete, toma ese viña. Entonces Acab, contento, llegó a tomar ese viña de que era Nabot. Entonces, eso es versículo 17, vino la palabra de Jehová a Elías. Versículo 18, 19, continuo, versículos siguientes, Dios envía a Elías y explica a Elías qué ha sucedido, porque ese crimen era secreto. Pero Dios hizo saber a Elías qué es lo que pasó allí, y luego le dicen: vete, dígale a Acab y dele ese mensaje. ¿Cuál es consecuencia de ese crimen, ese pecado que cometieron? Bueno, hasta ahí pareciera que el cristianismo, Jehová, nuestro Dios, parece igual que dioses los demás religiones. Se porta mal, hay castigos. Veremos hoy juntos si Jehová es igual que los demás dioses o es diferente. Porque esa consecuencia, esa advertencia del Señor hacia Acab y su familia, parece que como esa palabra, ojo por ojo, diente por diente. Y aquí hoy quiero junto con ustedes buscar dónde está el amor de Dios para Acab. Primero, podemos ver el versículo 20, sí hay amor de Dios para buscar un pecador como Acab. Porque versículo 20, cuando Elías fue enviado por el Señor, por Dios, entonces él fue para encontrar a Acab, rey. Y rey lo vio Elías. Le dijo: ¿me has hallado, enemigo mío? Así lo pregunta: ¿me has hallado, enemigo mío? ¿Tú viniste a buscarme a mí? Mire, fíjate cómo lo llaman rey Acab a Elías: enemigo de rey. ¿Sabe que enemigo de rey corre riesgo de morir? Y él dice: ¿tú estás buscándome a mí? Porque Acab no tenía ninguna intención de verlo a Elías. Si él tiene mínimo de su conciencia, él sabe lo que acabo de hacer. Pero él puede: ¿será que Dios lo descubrió, lo que yo hice con mi mujer? También cambio, Elías, escuchando, él responde, dijo: te he encontrado, yo te he encontrado. Aquí yo no es Elías, ese yo es Dios. Porque si le hubiese preguntado a Elías: Elías, anda, vete a verle a rey Acab. Elías va a decir que no, yo no quiero ir. Si yo fuera Elías, no voy. Solo obligado por el Señor. Porque ese hombre, rey Acab, no solamente mataron varios profetas de Jehová, sino también quería matar a Elías. Nosotros vimos capítulo 19. Sin embargo, Elías tuvo que irlo porque Dios envió. Entonces aquí dice: yo te he encontrado, es Jehová. Jehová estaba buscando a ese hombre Elías. Y a continuación dice: porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y le hizo saber: mira, ese crimen que tú cometiste no es de tu mujer, es resultado de tu avaricia, es un complot junto con tu mujer, no hay excusa, es tus pecados. Y después versículo siguiente, 21, 24, y ya nosotros leímos contenido de consecuencia de ese pecado. Era duro, muy fuerte, y ese es un crimen secreto, pero Dios sabe. No solo esto, la Biblia
hace enseñar a nosotros. Dios conocía muy bien quién era Acab. Fíjate versículo 25, 26. 25, 20, vamos a leer juntos. A la verdad, ninguno fue como Acab. Lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Fíjate, 25, dice en la Biblia que no había un rey tan malo como Acab. Hombre malo, entre todos los reyes que han pasado, no hay como Acab. Acab era peor. Y además, versículo 26, no solamente su acto era malo, sino con reina Jezabel. Jezabel trajo idolatría de Baal al pueblo y lo hizo pueblo alejar de Dios, olvidar de Dios. Sin duda, él pecó gran manera a Dios. Ahora, ¿por qué Dios envió ese Acab Elías? ¿Por qué Dios envió? ¿Por qué Dios buscó ese Acab? Mire, yo viendo esto, si yo fuera estado ahí, yo hubiera dicho a Dios, Jehová le dijo, Señor, no pierdas tiempo con ese hombre. Dale duro una vez. No, en lugar de advertir, ejecute esa advertencia. Acábale con ese hombre. Y yo creo que mucha gente puede quejar. Y yo creo que no sé aquí cuántas personas tienen ganas de darle nueva oportunidad un individuo como Acab. Bueno, menos mal que yo no soy único. Aquí lo veo alguien. O sea, más de uno está de acuerdo como yo. Perfecto. Dios, a pesar de un pecador como Acab, Él busca. ¿Qué quiere decir eso? Dios ama un pecador aún como Acab. Por eso tenemos oportunidades nosotros. Por eso tengo oportunidades. Porque cada uno sabemos quién es uno. Yo viendo todas las transgresiones que hice contra Jehová, es que tengo dudas. Pero cuando veo un Dios así, buscan un pecador como Acab, entonces me nace esperanza. Hay chance, porque Dios es así. Ese Dios y corazón de Dios busca un pecador como Acab. Y ese amor, eso es lo que quiero que se sienten cada uno, todas las personas que están aquí, entender. Aquí está primero amor, lo que le prometí, le dije que hay que buscar amor de Dios. Acá Dios buscó a él, envió a Elías para darle oportunidad para que él, escuchando esa advertencia, para que él cambie, o sea, arrepentiera. El segundo amor de Dios que podemos ver, amor de Dios fiel. Dios es fiel con su amor. Cuando escuchó acá esa advertencia a través de por Elías, el versículo 27, primera vez su vida, su comportamiento que podemos leer de la Biblia, acá primera vez cambia actitud. Y versículo 27 dijo, sucedió que cuando acabó yo esta palabra, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, anduvo humillado. Esto lo que estaba haciendo cambio de acá representa arrepentimiento, humillación en sí mismo y también tristeza. Cuando Acab mostró ese cambio,
Dios inmediatamente reacciona. Versículo 28 dice, entonces vino la palabra de Jehová a Elías. Yo le dije, cada vez la Biblia dice, entonces tiene que significar algo. Aquí entonces, segundo de hoy, inmediatamente el Dios empezó a reaccionar, porque Dios cambia esa advertencia contra Acab. Versículo 29, dicen, ¿no ha visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿A quién está diciendo Dios? A Elías. Dios le dijo a Elías, ¿no ha visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Y luego él modifica. Él dice que no va a castigar en la vida de Acab lo que leímos, ¿no? Fíjate, si yo estaba ahí, lugar de Elías, le voy a decir qué es lo que yo iba a decir. Inmediatamente yo le hubiese dicho a Dios, le dijo, mire, Dios, usted ha olvidado tan rápidamente todos los pecados que ha hecho ese hombre. Usted sufre amnesia, porque ese hombre, mira lo que ha hecho ese Acab. Ese Acab no solamente mató a Nabot, sino mató varios profetas suyos. No solo eso, quería matar a Elías también. No basta eso, trajo idolatría a Israel. Entonces, Dios, por favor, no te ablande, dale duro una vez, acabe con ese hombre. Bueno, eso yo hubiera hablado, si hubiera estado en lugar de Elías. Bueno, no sé cuál es su posición cada uno que está acá, ¿ok? Pero mire, vea qué es lo que dice en la Biblia sobre reacción de Dios. Dios dijo, no traeré el mal en sus días. Dios cambia. Dios dice que ya ese mal, consecuencia de pecado, no va a suceder, no va a ocurrir a vida de Acab. ¿Qué quiere decir eso? Dios está perdonando ese Acab. O sea, una persona cometido tanto pecado como Acab, cuando arrepiente, Dios perdona. Mire, ¿dónde nosotros podemos encontrar ese amor? ¿Qué clase de amor tiene nuestro Señor? Cuando ve que todo lo que cometió Acab pecado, tamaño, cantidades, apenas ese hombre hizo un poquito en cambio, ¿no? Rasgó su vestido y cilicios, bueno, se humilló, se puso triste. Entonces Dios dice que, bueno, está arrepintiendo. Y no va a suceder, no te voy a castigar si no hay perdón de Dios. Mire, primero libro Juan capítulo 1, versículo 9, dicen así el Señor. Vamos a leer juntos ese versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Dios es fiel, nuestro Dios es fiel, justo para perdonar nuestros pecados si confesamos. Mire, esa fidelidad del Señor, Él cumple su perdón cuando nosotros confesamos. No importa cuánto hemos pecado. No importa, ve aquí, acá, y Dios perdonó acá. Entonces, aquí tenemos gran esperanza. No importa cuánto hemos cometido errores, Dios cumple, Dios es fiel, su perdón y su amor. No importa nuestros caprichos, Dios no es igual que uno, Dios es fiel. Importante es confesar ante Él,
Dios no es como policía, pendiente buscando a ver si uno comete error o no. Todo contrario. Parece como una madre que ama mucho a su hijo, que está esperando su hijo arrepentirse. Como si fuera Dios está más interesado, más angustiado cuando su hijo comete error y está esperando más que ese propio quien cometió error, está esperando que arrepentirse. Eso es nuestro Señor. Yo quiero que es ese amor de Dios, ese corazón de Dios que llegue en nuestra mente y nuestro corazón. La siguiente parte del mismo versículo 29, en los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Ahora le voy a explicar esto porque para evitar malinterpretación. Dios no está diciendo, ok, acaba arrepentido, entonces te voy a perdonar, pero eso sí, tus hijos van a pagar esto consecuencia. No está diciendo esto. Aparentemente cuando leen esto, se puede equivocar interpretación. Dios no castiga los hijos por pecado de madre, sus padres. Le voy a invitar a leer Ezequiel capítulo 18, versículo 20 y leemos todos juntos. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahí dicen que el hijo no llevará pecado al padre, ni el padre llevará el pecado de hijo. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Acab arrepintió, Dios perdonó. Los hijos de Acab arrepienten, igual Dios va a perdonar. Mire, viendo estos, ahí podemos encontrar Dios increíblemente bueno. Es un Dios de fiel, un Dios de un amor tan grande y maravilloso. Y es cuando ese Dios, quiero que hoy pido al Espíritu Santo que ayude cada una persona aquí, puede entender, puede sentir y llegar en su corazón. Y esto, si llegan, nos van a nacer dentro de nosotros. Hay una provocación de amar a Dios, porque Dios es tan bueno como estas. Ahora, el tercer punto de hoy, quiero compartir sobre ese caso de lo que está ocurriendo es Acab. Cuando veo lo que hizo Acab, viene a la mente, hay otro nombre de rey, a rey David. Porque el rey David también hizo un pecado que terrible. Él tomó la mujer de su fiel siervo. ¿Sabe esa historia de la Biblia, no? El rey David tuvo un siervo de él muy fiel, Urías. Bueno, cuando ve usted la Biblia, escudriña, Urías no era judío. Urías era eteo, extranjero. Siendo así, él fue fiel, entregó su vida para David. Y David, por no controlar su pasión, y toman no solamente esa mujer, sino manda matar a Urías. Ese terrible crimen. Lo que aquí, por la avaricia de Acab, y junto con su complot con su mujer, Jezabel, reina Jezabel, mató a Nabot, una persona inocente. Ambos, cuando sucedió ese crimen, Dios envía profeta inmediatamente. Hoy acá fue enviado Elías, pero rey David envió ¿a quién? Profeta, se llama Natán. Y David, después de ese encuentro con profeta Natán, y él transforma, o sea, él hace un arrepentimiento completo y cambia. Y Dios lo llamó a David, es persona conforme a mi corazón.
Eso es la calificación de David. Recibió de Dios por resultado de ese arrepentimiento. Cambio, Acab volvió a caer pecados. Ese arrepentimiento no duró mucho. Volvió a caer pecado y alejó de Dios. Ahora, entre dos reyes, entre dos personas, David y Acab, ¿cuál ha sido? ¿Por qué sucedió esa diferencia? La diferencia es que arrepentimiento de Acab es por miedo. Cambio, arrepentimiento de David es entender amor de Dios hacia él. ¿Sabe? De arrepentimiento por miedo no dura. Dios quiso a restaurar ambos, por eso envió ambos profetas. O sea, Dios buscó a ambos. Dios amó tanto a David y a Acab, pero Acab no entendió amor de Dios. Ahí lo que nosotros debemos saber, cambio verdadero. Si usted quiere que su vida sea diferente, verdadero, transformada y acercar más a Dios, y eso tenemos que saberlo. No cambio producido por miedo, sino por amor de Dios. Porque cambio de miedo, por temor, es temporal, superficial, duran muy pocos, no continúa. Solamente transformación y cambio duradera es por entender amor de Dios. Nosotros aprendimos parábola de Lucas capítulo 15, parábola de hijo pródigo que hizo Jesucristo. Es gran enseñanza. Ese hijo pródigo se alejó de su casa de su padre y deciden regresar por la situación, que está muriendo por la necesidad. Decide regresar a casa de su padre. Pero realmente, ¿cuándo cambió hijo pródigo? No ese regresar a su casa, ese fue por necesidad. Cuando llegó a la casa, cuando encuentra a su padre, cuando experimenta amor de su padre, ahí viene cambio de hijo pródigo. Ahí nace arrepentimiento, agradecimiento, transformación y cambio verdadero. Y así. Y eso, lo que nosotros deseamos, nuestro cambio verdadero, duradero, tenemos que entender amor de Dios. Miren, la Biblia habla mucho más que infierno, mucho más reino de Dios que infierno. Hay un hermano, hizo pregunta a un sabio pastor, le dijo: pastor, ¿usted cree que existe infierno? ¿La verdad usted cree en esto? Y el pastor dijo: sí, hermano, claro que sí hay infierno. Entonces ese hermano le dijo al pastor, pastor, entonces usted tiene que predicar todos los domingos sobre infierno. Usted va a ver la gente asustado, va a arrodillar, va a creer Cristo. El pastor, sabio pastor, sabía que esa no es la manera. Sí, puede producir un cambio rápido, momentáneo, pero no duradera, por miedo no. Eso lo hacen muchos, las demás religiones, por miedo, controla sus seguidores. La Biblia no. Biblia, Dios sabe que verdadero cambio es que cuando nosotros entendemos su amor. Hay esta mañana pregunté, no sé si conoce ese libro, se llama Fábulas de Esopo, ¿sabe? Muy bien, aquí me alegro. Hay un cuento allá adentro, dicen que es sol, viento y lluvia, y quería quitar chaqueta de unas personas.
y hizo una apuesta entre los tres. Y viento primero dijo que yo voy, entonces él le dio un viento fuerte para volar chaqueta. Hombre que tenía chaqueta, cuando vio viento fuerte, agarró y se abrochó y se aguantó ese viento. No pudo sacar chaqueta. Entonces lluvia, le dijo, envió lluvia y lo hizo mojar completo y para que saquen la chaqueta. El hombre por frío siguió manteniendo chaqueta. Y ese cuento de Esopo dicen, sol empezó a dar ese radiante sol, calor. El hombre se sacó el chaquetas. Amor de Dios como es sol, que es cuando penetra nuestra mente y nuestro corazón, esto nos hace quitar nuestra chaqueta. Esa chaqueta de hipocresía, esa chaqueta del pecado, ese del viejo, una vida vieja que necesitamos dejar. Eso es posible cuando nosotros entendemos amor de Padre Celestial. El mundo entero, las demás religiones, siempre temorizarlo, cambiar, o sea, doblegar a nosotros por miedo. Mire, ustedes no han visto una persona que está en santería. ¿Cuánto miedo tiene para salir de una santería? Porque ellos, cuando quiere dejar, ¿qué teme? Castigo, castigo de su Dios. Esas supersticiones, ¿sabe qué? Persona que sigue esa superstición, santería, eso se pone cada día más fuerte. Esa persona le da mayor miedo, mayor atrapado será por ese propio miedo. Yo me recuerdo hace unos años atrás, un amigo compró aquí en Venezuela, compró una casa. Y cuando compró casa resulta que había un altar en la pared. El altar, sabe que gente católica, ahí se pone su santo y puso altar. Él estaba estudio bíblico conmigo, entonces él me dijo, Manuel, mire, encontré ese altar, ¿tú me puedes ayudar a quitarlo? Yo le dije, sí, cómo no. Yo fui, oré a él, juntos, y metí una bolsa plástica, traje a mi casa, lo boté en la basura. Cuando uno entiende amor de Dios de verdadero, nosotros podemos ser libres de todo ese tipo de miedo y temor. Quiero invitarle, primero libro Juan, capítulo 4, versículos 18-19. Vamos a leer primero 18, le explico, y luego 19. Leemos juntos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mira, ahí dicen, perfecto amor echa fuera el temor. ¿Dónde está ese perfecto amor? Amor de Dios. Amor de Dios es perfecto amor. Cuando nosotros aprendemos, entendemos ese amor nos va a liberar de todo tipo de temor, miedo que dan este mundo. El versículo 19 leemos, siguiente versículo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué dice ahí? Nosotros amamos a Él, a Dios, porque Dios nos amó primero. Lo que quiere decir es que nosotros, para amar a Dios, tenemos que entender su amor hacia uno. Es mejor manera para nosotros poder amar a Dios. Por eso, cuando escudriñamos la Biblia, tenemos que esforzar, encontrarlo, ese amor de Dios. Ustedes comienzan a buscar ese amor de Dios, pueden encontrar hasta parecía un acto más cruel de Antiguo Testamento. Hay amor de Dios. Ese amor
nos van a transformarlo. Yo llegué a Venezuela como budista. Aquí conocí a Dios. Dios me transformó en Venezuela. Pero en el principio de mi conversión no conocí quién era Dios, sino vi, Él manifestó a través de milagro, manifestó su poder, yo doblegué temblando. Seguía su paso por miedo, no sentí ninguna felicidad de dentro, simplemente seguí por miedo. Y luego, cuando entendí la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 16, 18, mi salvación no era por mi comportamiento, sino por amor, gracia de Dios. Eso me transformó, cambió todos. Ahí donde nació, empezó a nacer un paz y un deseo de servir a Dios. Y ese amor, y eso tenemos que encontrar la Biblia. Por eso nosotros meditamos la Biblia. Por eso nosotros escudriñamos, esforzamos. El tiempo con Dios la mañana es perfecto para encontrar ese amor de Dios. Y ese amor encontramos cada día a la mañana. Nos van a conducir la lucha de este mundo. Y el reto de diaria va a ser mucho más fácil. Así que cuando vemos la Biblia, trate de buscar ese amor de Dios. Oremos. Gracias, Padre Celestial. Hoy vimos tu amor sobre Acab. Un hombre ha cometido terrible pecado. Un hombre, la verdad, lo que ha hecho no merecía ningún perdón.